Bienvenidos a esta aventura UCEBA, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los derechos humanos. El 9 de septiembre en el país se conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos. Es la oportunidad para que tanto la academia como la comunidad, el mismo Estado y hasta los políticos, por qué no decirlo, giren en torno a este tema. Ahorita que estamos en campañas políticas, debería ser un tema obligado de todos estos políticos, de estos cantidad de concejales, candidatos a la alcaldía, candidatos a la asamblea departamental. Lo interesante es que hablar de derechos humanos es como redundar, es como decir que vamos a hablar de que la mujer es mujer o que los niños son niños, porque la naturaleza implícita del ser humano es que se le respete el derecho, que debería ser lo cotidiano, y tenemos que hacer semanas, tenemos que hacer semilleros de investigación para recordarnos eso. Tenemos que buscar excusas para hablar sobre un tema que debería ser inherente. Según nuestra Constitución, somos un Estado social de derecho. Eso significa que el Estado debe protegernos como ciudadanos y ofrecernos todas las garantías para tener unas condiciones de vida digna. Sin embargo, profesor, cuando uno se enfrenta a la realidad y se encuentra con las personas que han tenido que vivir las violaciones de los derechos humanos, se da cuenta que estamos lejos del cumplimiento de esos fines estatales. Y hoy, justamente esta semana, sucedió algo mágico, yo sigo diciéndolo, porque fue algo mágico, y es que el director de Planeación Nacional logró disminuir la pobreza en 8 millones de personas en solo un día, de un día para otro. Ese no es el tema que nos ocupa, pero definitivamente parece hecho con varita mágica. Sí, en realidad. claro, donde los pobres no son pobres simplemente, son personas que pertenecen a este estado y que nos vamos olvidando realmente de todas las necesidades de las personas. Como lo decíamos, vamos a hablar sobre derechos humanos, y en la universidad, en la UCEBA, durante esta semana se habló precisamente sobre este tema. ¿Por qué? Porque necesitamos, como usted decía, una fecha que nos recuerde que debemos trabajar por su promoción y su difusión. Sin embargo, hay que reconocer que la universidad tiene esa empatía con los derechos humanos, y además por ese camino muchos estudiantes han enfocado su formación profesional, y es de reconocer, es el momento para hacer el reconocimiento al semillero de investigación en derechos humanos que todo el tiempo y de manera permanente está trabajando en la promoción y en la difusión de los derechos humanos. Ahí hay una cantidad de gente interesante que se profesionalizan y además están pensando en la sociedad en la que viven. A mí me parece que es importante que invitemos a nuestros televidentes a ver justamente eso. Vamos a hablar de nuestro tema de derechos humanos. Bienvenidos a un nuevo Tomémonos un Café. Esta vez tenemos un invitado de honor y tiene mucho que ver con algo que está hablando todo este programa, y es con los derechos humanos. La UCEBA tiene un semillero de derechos humanos que ha venido trabajando durante 3 años, y Julio Gabriel López, que es uno de nuestros abogados egresados, es parte del semillero y es una parte fundamental de ese semillero. Buenas, ¿usted cómo ha estado? ¿Cómo les ha ido en esa semana de los derechos humanos? Le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, doctor Landines. A todos los televidentes, un abrazo. Bueno, afortunadamente y gracias a Dios ya llevamos 4 años consecutivos trabajando con lo que es la Semana de los Derechos Humanos, y en esta 4ª versión nos ha ido excelentemente bien. La llamamos o le colocamos como eslogan 20 años de pluralidad, y la asistencia y todo ha sido muy positivo para nosotros. Resulta que la inauguración de la Semana de los Derechos Humanos nos llamó mucho la atención, una iniciativa que tuvieron y que me pareció tremendamente simbólica, y fue coger una bandera de Colombia de 80 metros y llenarla de frases de todos los sentimientos negativos que nos hacen daño. Después la lavamos y dejamos todos los buenos propósitos ahí. ¿Qué quería decir más o menos ese símbolo? Bueno, el simbolismo fue muy bonito, fue una experiencia bien interesante. Los participantes lo sintieron de corazón, quisieron hacer este simbolismo de verdad. No solo fue, pienso que trascendimos con ese simbolismo, porque la gente lo tomó muy en serio. Normalmente en ese tipo de actividades la gente lo toma como algo pasajero, pero la gente lo tomó muy en serio. Se extendió la bandera, la gente escribió cosas negativas, luego lavándola, por allí quedó un registro fotográfico muy interesante. Y ahora esa bandera con las cosas positivas
con lo que la gente desea y quiere de Colombia. La hemos tenido en la semana rodeando el centro cultural y pensamos y nos proyectamos que con esa bandera vamos a hacer presencia en diferentes eventos de índole municipal y por qué no decirlo nacional, porque es una bandera donde la gente proyectó lo que desea de Colombia positivamente y la alabó, lo que usted contaba con anterioridad, de todo lo malo, de todas esas cosas negativas que nos han maltratado durante tantos años. ¿Qué es el Semillero de Derechos Humanos de la UCEBA? El Semillero de Derechos Humanos es un grupo de estudiantes, ahora también compuesto por egresados, que busca la investigación en derechos humanos, pero además de ello busca proyectarse a la comunidad con la promoción por ese amor y ese respeto de los derechos humanos. Es por eso que allí en donde ha nacido lo que es la campaña contra la violencia a la mujer, ha nacido también la campaña contra la violencia y la integridad de los niños, con una campaña que se llama Ponte en sus zapatos. Ha nacido una campaña permanente que se llama Yo Soy Humano, que es de la manilla que llevo puesta. Yo Soy Humano es una campaña constante del semillero y la convertimos en una marca, y de hecho está en una página de internet con la que buscamos una promoción constante de los derechos humanos y pues, digamos que es nuestro eslogan principal, porque antes que abogados, antes que cristianos o que ateos o que budistas o que negros o que blancos, todos somos humanos. Escuchando esto, no deja de ser sorprendente que los derechos humanos tengan que solicitarse el respeto de ellos, porque somos humanos. La manilla tiene ese sentido, yo soy humano, y uno cuando es humano no debería estar peleando por sus derechos. Sus derechos deberían ser normales y respetados con una naturalidad tremenda. Sin embargo, en Colombia tenemos que pelear porque se respeten los derechos para todas las personas. Así es. Decía John Freddy Pozo que las chicas trans, por ejemplo, solo pueden ser prostitutas, pueden ser peluqueras, y que las que más suerte tienen pueden ser muchachas de servicio. Sí. Increíble, ¿no? Esa sí, parte. así es, suele pasar. Bueno, estos momentos pues definitivamente nos dejan muchas reflexiones. La Semana de los Derechos Humanos nos deja ese sentimiento de que falta mucho para que los colombianos podamos sentir que se nos respetan nuestros derechos, pero que se están haciendo cosas. El Semillero de Investigación de la UCEBA pues es uno de esas agrupaciones que hace sus esfuerzos. Valdría la pena, antes de dejar ir a Julio Gabriel, que le dé un mensaje a nuestros televidentes para que la gente se comprometa cada vez más con el respeto natural de los derechos de las personas. Claro que sí. A todos los televidentes, por supuesto, y a las personas que tuvieron la oportunidad de participar en esta cuarta semana o en semanas anteriores, recordarle lo que dice la manilla y nuestro eslogan: yo soy humano. Todos somos humanos y como tal debemos de respetarnos. Lo que usted traía a colación, doctor, es importante, y el solo hecho de que seamos humanos nos permite tener la conciencia y la razón de que tenemos que respetar la diferencia de los demás. No todos somos iguales, de hecho esa es nuestra riqueza más grande en Colombia, la pluralidad, y debemos de aprovecharla y amarla. Les invitamos a que hagan parte de esta campaña Yo Soy Humano, a que se unan no solo con la manilla. Es importante que la tengan porque nos identifica como promotores de los derechos humanos, pero que lo hagamos de corazón, que respetemos a nuestro prójimo, a nuestro próximo, y que tengamos a cada una de esas personas, a esas comunidades presentes en nuestra vida, en nuestro diario vivir, porque hacen parte de esta sociedad. Y así como el doctor es humano, yo soy humano, y los invito a que hagan esa conciencia y esa parte de yo soy humano. Les agradecemos mucho, y pues es la primera vez que nos alcanza el café porque hubo tanto de qué hablar y tenemos tan poco tiempo. Les agradecemos que estén con nosotros y continuemos con Aventura UCEBA. Al hablar de derechos humanos, es imposible no fijarnos en las personas quienes son más vulnerables de todas,
que son los niños. Tenemos que trabajar, tenemos que preocuparnos por asegurarles un futuro a esos niños, pero más que un futuro son unas condiciones de niñez óptimas. Los niños siempre son los que en últimas terminan pagando la decisión o las malas decisiones de los adultos cuando se trata de dejarlos de lado, de olvidarnos de que existen. Y creo que esta es una muy buena muestra de lo que decimos, ¿no? Hoy estamos acompañados por unos niños excepcionales, que además son brillantes y que tienen muchas expectativas de vida, a la que debemos, así como ellos, debemos por todos trabajar para asegurarles de verdad una Colombia en la que puedan vivir en condiciones de vida digna, en la que puedan explotar todas esas potencialidades que tienen. Cuando el país quiera cambiar, tienen que pensar en sus niños, porque son el futuro. Todos los problemas sociales que queramos prevenir, tenemos que arrancar por prevenirlo desde que son verdaderamente niños. Y hay veces se nos olvida que necesitan, se nos olvida intervenir en situaciones de pobreza absoluta, como la que les toca soportar a estos niños. Y es que además tenemos que reconocer que son el futuro, que de lo que se haga con ellos hoy, eso hoy representará lo que será el futuro de nuestro país. Este es el llamado específicamente en favor de los niños que hacemos en materia de derechos humanos, porque de ellos dependerá nuestro país, porque lo que nosotros hagamos hoy es determinante de lo que será su futuro. Y mañana, el día de mañana para este país estará gobernado por ellos. Ellos son los que determinan el futuro de lo que puede ser nuestro país. Entonces, si no los cuidamos, si no nos interesan, entonces, ¿qué futuro, qué país queremos para el mañana, como decimos? Bueno, ahí está una de las reflexiones que queremos hacer en nuestra aventura UCEBA. Los invitamos a ver nuestra próxima sección. Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades institucionales o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad. Y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que se consideran fuente del derecho, en concreto la denominada derecho natural. Desde el punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y con los otros. Habitualmente se definen como inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmitibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal para todos los seres humanos e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados, según la concepción iusnaturalista tradicional. Son además atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos. Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente se reconocen en el derecho interno de numerosos estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende mucho más del derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual y en el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la ciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos, y también claros problemas en cuanto a su eficacia, dado que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente. La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad, se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia.
Los derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes tradicionalmente, aunque ya no de manera exclusiva, el Estado, la realización de determinadas actividades positivas. Otra clasificación muy extendida es la de que ordena los derechos humanos en 3 o más generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico en que se produjo o produce su reivindicación. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Uno de los principales derechos que se ven afectados no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, es la libertad. Estamos simulando un secuestro. Sí. Y nosotros ya estamos incómodos en esta situación. Yo no me imagino qué piensa, qué siente, qué vive una persona que durante muchos años está privada de su libertad y bajo las órdenes de personas que no son gratas y que obviamente no buscan el bienestar. Atados a árboles, metidos en cambuches, pasan años y se pierde la esperanza cada vez más. Pues resulta que eso, lo peor que creo que se ha podido inventar el ser humano es el secuestro. Es de verdad, una tortura, es una violación a los derechos humanos, pero no solo la libertad personal, no solo la libertad corporal se ve infringida en nuestro medio, en nuestro mundo. También la libertad de decidir usted quién es, también la libertad de mostrarse tal como es, también la libertad de ser lo que usted quiere. Que es lo que, pues para eso nacimos humanos, nosotros tenemos derecho a ser diferentes, a pensar políticamente diferente, filosóficamente diferente, los gustos tienen que ser sexualmente diferente, porque durante muchos años nos han dicho que solo somos hombres y mujeres, pero nosotros hemos visto desfilar gente diferente a esas dos definiciones como tal. Toda mi historia yo los he visto. Y es el momento de empezar a aceptarlos, de aceptar esa diferencia. Allí nace la igualdad. Precisamente por eso vamos a hablar de esa libertad de género, de esa libertad de decisión sexual. Vámonos a ver esta nota en Aventura Useo. Actualmente estoy abanderando procesos en pro de los derechos de la comunidad LGBTI, teniendo en cuenta de que la comunidad ha sido reconocida desde hace solo algunos años como grupo de minoría sexual, saliendo del DSM-2, pasando al DSM-3 y actualmente en el DSM-4 totalmente expulsado como enfermedad mental o como trastorno afectivo. En el año del 2010-2009 aproximadamente, la OMS sacó la homosexualidad como parte de la lista de los problemas de salud pública. Entonces, en base de eso, surgió la intención de realizar una investigación para conocer cómo se constituye la homosexualidad en hombres homosexuales, valga la redundancia, en la ciudad de Tuluá. Entonces, se empezó haciendo un primer bosquejo de cuáles eran los direccionamientos que podíamos tomar como para hacer una investigación seria con credibilidad, y después elaboramos los ítems a partir de lo que nos encontramos. Es interesante encontrar que muchas de las personas homosexuales, de las cosas más características de la investigación es el rechazo que sienten por parte no solo del núcleo social en general, sino por parte de la familia. El problema que tiene la familia para aceptar que su hijo es un hombre o es una mujer homosexual, una niña trans, un niño trans. Seguido a eso, la educación. La educación es una institución totalmente opresora porque se ha creído que la homosexualidad
sigue siendo aún una condición entre comillas anormal. Pero bueno, entra la pregunta, ¿dónde vamos a mirar que la heterosexualidad sea normal? ¿Sí? Entonces encontramos principalmente dificultades y problemas de autoestima en las personas homosexuales con las cuales se le ha relacionado mucho, y es justamente lo que queríamos saber, por qué se generan esos problemas de autoestima. Pero para ningún homosexual fue fácil salir a decirle a su mamá: hey mami, míreme, me gustan los niños, soy niño. No. Empezaron las represalias, empezaron las condiciones a variar dentro de la misma dinámica familiar, y eso generó conflictos emocionales en las personas. Otra de las instituciones totalmente opresoras es la religión, con sus ideas de pedofilia, de que las personas homosexuales son sátiros, la idea de Sodoma y Gomorra. Son cuestiones que están realmente, a manera personal, considero mandadas a recoger. Santa María Fundación es una organización de mujeres trans para mujeres trans, los cuales queremos reivindicar nuestros derechos, por lo que siempre hemos sido víctimas de violaciones de derechos humanos en la ciudad de Cali. Contamos con una población de 350 mujeres trans, a las cuales les estamos dando capacitaciones en derechos humanos para que sepan defenderse y que les respeten los derechos. Santa María cuenta con 3 líneas de acción: la línea de salud, en la cual tenemos 2 facilitadoras, las cuales trabajan en las barreras de acceso que tenemos en los hospitales. También tenemos otra línea que es dignidad humana, y también tenemos la línea de incidencia política. Incidencia política, queremos establecer que nosotros nunca hemos tenido contacto con el Estado, nunca hemos estado en estos. Cuando Santa María Fundación nace, nos sirve de puente para que las mujeres trans nos paremos en entes como la gobernación, la alcaldía, porque supuestamente nosotras nunca llegamos allí, porque siempre se habla del sector LGTB, pero nunca se habla de las mujeres trans. Nosotras las mujeres trans quedamos invisibilizadas en el mismo sector LGTB, porque siempre hablan de todo el sector, pero nunca han hablado de las trans ni de las travestis, no, siempre hablan del sector LGTB. Cuando Santa María aparece hace 6 años, reivindicando los derechos de las mujeres trans en Cali, las mujeres trans empezamos a saber que teníamos derechos, que éramos sujetas de derecho. Nosotras queremos una ley de identidad de género donde nos respeten y nos reconozcan como sujetas de derecho. Tenemos que partir de la base de que la sociedad debe ser progresista, la sociedad no se puede estancar. Cuando una sociedad se estanca, caemos desafortunadamente en desgracia, y no solamente se estanca a nivel de la familia, de la moralidad, sino en todos los aspectos y los niveles de la existencia humana. Claras muestras hay de eso a nivel de la historia de la humanidad. Hay países, por el contrario, como Suiza, son países supremamente desarrollados, y no tanto por el poderío económico que puedan tener, no, sino porque se han dado la oportunidad de ir avanzando en sus ideas, en lo que ellos quieren, en lo que ellos buscan. Recordemos que nuestro Estado es un Estado laico, es un Estado donde la Iglesia Católica, pues si bien es cierto, juega un papel importante en la cuestión de educación y de moralidad. No podemos permitir que ella se involucre en los aspectos eminentemente jurídicos. Los derechos humanos, derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, derechos civiles y políticos, cualquier categoría, cualquier diferenciación, cualquier clasificación de los derechos nos pertenecen, son inherentes a nosotros como seres humanos. La libertad, el estar en sociedad, el poder determinar por qué rumbo llevo la vida, el poder definir cuáles son mis gustos, esa es la base de lo humano. Eso es lo que justifica la razón de ser humano, no simplemente decir que pensamos, pero que no podemos actuar, que no podemos hacer absolutamente nada diferente a lo que nos digan que hagamos. No es un derecho, es un principio, y es la dignidad humana. Las condiciones de vida digna nos deben ser proporcionadas, o por lo menos proporcionarnos los medios para que nosotros la alcancemos. La educación, la salud, la recreación en los niños, la formación familiar, la libertad de decidir, la libertad de actuar. Todos estos son nuestros derechos, es una obligación tanto del Estado como de las personas respetárnoslos. Es un llamado de verdad que a lo que queremos hacer y lo que se debe hacer todos los días, y lo que busca la promoción y la difusión de los derechos humanos desde las diferentes instancias. Es
llamar a la gente a que respete y haga valer sus derechos. Y esa es en últimas el gran objetivo de la Semana de los Derechos Humanos, organizada por el Semillero de Investigación de Derechos Humanos de la UCEBA, y que nos llevan a reflexionar con todos estos símbolos que hemos usado, meternos a un barrio donde encontramos niños muy lindos, pobres, sin ninguna posibilidades, que viven en casas de madera con piso de tierra y techos de cartón. Y que nos recuerda las casas de cartón de los años 70 y que siguen iguales, ¿no? Y que nos sigue mostrando en cierta forma una paciencia. Si digan que somos un pueblo violento, que somos un pueblo guerrero, ¿cómo no serlo bajo esas condiciones? Y aún así la gente sigue teniendo paciencia, sigue esperando y sigue confiando en que su situación cambie, en que sus problemas se solucionen, y lo mejor es que siguen esperando que sus niños tengan un futuro mejor. Tenemos que saber que nuestro comportamiento es muy importante y puede en determinado momento cambiar una realidad triste y dolorosa que tenemos en este momento en nuestro país. Queremos con este programa de pronto rendirle un homenaje a la gente que está secuestrada, a la gente que no tiene las condiciones normales de vida como las tenemos nosotros, que por alguna razón son diferentes y que claman porque se les respete el derecho a ser diferente. Los trans, las mujeres, los niños, los negros, los indígenas, la comunidad indígena que ve completamente vulneradas sus derechos por el simple hecho de ser diferente a la mayoría. Eso es lo que queremos justamente con este programa, y que nos ha hecho reflexionar a nosotros, y esperamos, ¿no? Que para ustedes también sea un motivo de reflexión, de pensar más a fondo y de pensar en posibles soluciones. Todo lo que nosotros hagamos puede ayudar. Y esto que estamos hablando ante una reja se siente extrañísimo. No me imagino cómo vive una persona en esa situación. Estamos incómodos, no nos hemos podido quitar esta incomodidad y solo estamos simulando. ¿Cómo será esas personas que no lo simulan, sino tienen la obligación de estar tras una reja? Porque otras personas lo decidieron. Lo decidieron y puede que no lo merezca, y sin embargo lo tienen que tener. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir de esta aventura UCEBA. Esperamos que ustedes hayan visto en este programa una oportunidad para reflexionar sobre los derechos humanos y para mirar cómo usted y su familia, su entorno, puede aportar y puede colaborar para cambiar nuestra realidad. No olviden escribirnos a tvuceba@uceba.edu.co.